Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Contratapas Podcast. Mi nombre es Yamil Zuluaga y me acompaña como en todas las oportunidades Florencia Puddington. Hola Flor, ¿cómo andás? Hola, Jam, ¿cómo estás? Muy bien, porque hoy por fin caí en tu recomendación siempre de leer cosas de terror y horror, cosa que a mí tampoco me encanta, pero bueno, tú lo propones y hoy se nos da la oportunidad con un tremendo clásico de la literatura universal, ¿no? Sí, la verdad que es un programa que se hizo esperar porque el clásico de la literatura universal que leímos tiene como alrededor de 500 páginas. Este verano nos tocaron libros Power. Extensos, extensos. Yo que siempre soy uno de los que dice que cada vez escribe más corto, cosa que a mí no me gusta. Pero bueno, hoy tenemos también a un invitado muy especial que poco propuso la novela y con quien vamos a comentarla. Él es Facundo Patronelli, da talleres de literatura del horror, trabaja con Flavia Pitela en El Tercer Lugar. Y para no chusmearles tanto, le doy la bienvenida a Facundo y gracias por aceptar nuestra invitación. Y empezaría preguntándole cómo ha sido su recorrido con las letras y cómo llegamos y cuál es la novela que nos trajo en este capítulo. Hola, ¿cómo están? Bueno, Bien, les mando un saludo enorme, no nos conocemos personalmente, pero todas las personas que coincidimos en los libros siempre son un link interesante, ¿no? Y yo con la relación con la literatura ha sido de muy pequeño, como la mayoría de las personas, pero mi recorrido literario o el camino del lector que he tenido, esa cuestión que es tan personal, ¿no? De cada uno, que es como una huella digital. En mi caso ha sido a través del terror, del horror en todos los géneros, en realidad, no solo la literatura, sino también las películas, videojuegos, cómics, y no me dediqué a la literatura, aunque ha sido una de mis grandes pasiones de toda la vida, sino que, bueno, soy médico, anestesiólogo. Sin embargo, en la pandemia, vieron que en la pandemia uno toma decisiones. En general fue algo que no nos pasó inadvertido, en términos emocionales también, y mi decisión de anotarme en la licenciatura de letras fue allí, y lo ah, hice por las posibilidades de usarla virtual. Y entonces, desde ese momento soy alumno de la carrera. Pero bueno, la tomo con mucha tranquilidad porque mi métier está en otro lado y esto es un absoluto placer. Cuando ustedes me convocaron, me preguntaron una serie de libros que proponga, ¿no? Y entre ellos les propuse Drácula. Todos los libros que les propuse me parecía que eran hitos por algún motivo dentro de la historia del horror o de la literatura de horror. Y hay libros que son importantes en su tiempo, cuando salen y generan distintas cosas, y hay otros libros que se vuelven importantes con el tiempo y no han sido tan importantes en el momento en el que salieron. Con el terror pasa mucho esto, pero Drácula es una obra que cumple los dos objetivos. Fue muy importante en su tiempo y hoy por hoy es uno de los libros más leídos y paradigmáticos y ejemplificadores del horror. Y dentro del horror, el horror gótico. Lo que es curioso de Drácula es que cuando salió en 1897, fue un libro que tardó en escribirse alrededor de 15 años más o menos. Bram Stoker tardó muchos años en escribirlo. Hay una historia muy, muy atractiva detrás del proceso y el desarrollo de esta novela, del autor, a nivel biográfico, digo, que puede ser una historia aparte, ¿no? Más allá del libro en sí mismo, pero toca tangencialmente la historia, continuamente lo del libro. Entonces, a veces es importante en este tipo de obras conocer algo más sobre el autor porque nos habla de otra dimensión, además de lo que está escrito. Aunque como historia lineal, Drácula es una de las más perfectas. Les decía que cuando sale en 1897, ubiquémonos donde estamos, ¿no? En cuanto al género terror. El género terror ya existía, estaba establecido. Recordemos que Poe había muerto en 1849, 50, por ahí, y teníamos todo su legado del horror psicológico, del policial, es decir, las obras de terror que existían en ese momento eran las previas a lo que iba a ser posteriormente el desarrollo del principio del siglo pasado, el terror. Básicamente estoy hablando de Lovecraft. Entonces, a fines de 1800 hay un montón de autores, Machen, Lord Dunsany, un montón de autores que están en la línea temporal de la evolución normal del género en ese momento. Eso pasa en 1890, por ahí. Y aparece Bram Stoker con una obra disruptiva, porque es una suerte de revival. ¿Qué quiero decir? Es una obra que para la época trae un tema antiguo, no era un tema novedoso, el vampiro en ese sí, momento. Y el horror gótico como estructura de novela
no era el auge del horror gótico en ese momento. Sí lo era a principios de 1800, 1817, 1818, cuando Mary Shelley escribe Frankenstein, o incluso antes, cuando nace el género, con Anne Radcliffe, 1700 y pico, con Los Misterios de Udolfo, un montón de obras, bueno, del Castillo de Otranto, de Walpole, considerada la primera novela de terror como género definido. Son horror gótico. Esta obra de Drácula es un poco también horror gótico, de hecho hasta se la pone como la obra de horror gótico y está fuera del tiempo y cae como un revival. Esto es como si hoy en la literatura de hoy en día, que disfrutamos de la modernidad de nuestra literatura de hoy, aparece un libro sobre unitarios y federales escrito a la manera de 1800 de José Mármol, tipo Amalia. ¿Vieron ese libro? Bueno, como que cae ese libro acá y es un boom, explota todo y todos estamos muy contentos con eso. Eso fue Drácula cuando salió, por eso fue un libro importante, pero hay que entender que recuerda modismos pasados y luego tiene un montón de cuestiones estructurales, ¿no? Bueno, vamos a ir devanando algunos temas al respecto de la obra, pero empecemos con la trama, ¿no? Porque bueno, también es verdad que Drácula es un ícono popular, ¿no? Es un personaje muy conocido y muy representado en muy diversas formas del arte. Y también lo que tú decías, esta cuestión del revival lo tienen ciertos géneros, y por ahí es una asunción equivocada, que no suelen estar de moda todo el tiempo, ¿no? Hay temas universales en la literatura, en la existencia, el amor, la tragedia, la muerte, pero luego tienes ciertas formas de escritura o ciertos ambientes que van y vuelven cada tiempo, que también, no sé, y es una pregunta, ¿te parece que hoy, por ejemplo, el horror vuelve a estar una primera línea en los géneros populares literarios, tanto por la reproducción cinematográfica, que por ahí no se tenía hace 120 años cuando Drácula sale, como por otras formas de consumo cultural? Mirá, a mí me da la sensación de que el horror, tal vez porque es lo que yo más leo, ha estado siempre presente y ha estado además con distintas formas a lo largo del tiempo, pero como género es uno de los más importantes porque está en el génesis de la literatura. La literatura nace con historias de horror. ¿Por qué les digo esto? Porque la literatura está muy linkeada al génesis de los mitos y religiones. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando no existía la palabra escrita, estoy hablando de hace miles de años, sí existían historias orales. La literatura hubo una época que no fue escrita. Los relatos orales han existido desde que existen las comunidades o las familias o las microcomunidades de hombres y de mujeres. Entonces, no podemos negar que el análisis de la literatura empieza con las historias de relato oral. Y las primeras, esto está documentado en el libro de Harari de Animales a Dioses y en el Tratado de las Religiones de Mircea Eliade. Las comunidades se juntaban probablemente a la noche alrededor del fuego y se contaban historias. ¿Y qué historias eran? Generalmente la contaba el más viejo del grupo y en líneas generales eran historias que tenían que ver con enseñar a los más jóvenes. Y la interpretación de la naturaleza tenía que ver con las historias que generaban. Entonces, supónganse cómo hacían para controlar que no se cruzaran el río de noche, que no se metieran en el bosque, donde pudiesen haber animales y se perdieran los más chicos. Entonces se inventaban historias de tipo a la noche en el río vi una serpiente gigante, estoy diciendo un ejemplo ridículo, ¿no? Y todos los que pasen por el río a la noche van a ser devorados por ella. Entonces se limitaba a ese grupo de gente a que no entre al río de noche o que no vaya al bosque a la noche. Eso es una historia que es un mito, pero en definitiva, mucho más complejo y demás, es el comienzo de las religiones también. No hagan tal cosa porque tal cosa les va a pasar. Y de esa manera se controla al grupo de gente que en definitiva protegen a que los chicos no se metan en el río de noche y se ahoguen cuando los adultos están durmiendo. La historia de la literatura incluye una historia de terror en sus comienzos incluso. Por lo tanto, no ha desaparecido nunca. Lo que sí ha sucedido, me parece, ahí respondiendo más tu pregunta, que tiene que ver con qué es lo que está pasando hoy, me parece que hoy son tantas las ramas y hay tanta oferta, a diferencia de otros momentos. Imagínense, no sé, le hablaba de Anne Radcliffe en su momento del horror gótico o a principios del siglo XIX. La oferta en cuanto a literatura de horror estaba bastante más limitada por un montón de motivos. Hoy existe, a lo que es el género terror, existe no solo en literatura, sino que a través de
visualizaciones de streaming, historias que cuentan youtubers, bueno, en fin, hay una cosa nueva de esto que es muy difícil decir, bueno, ¿en qué está el terror hoy? Sin embargo, en lo que es formalmente literatura, a mí me gusta seguir mucho los premios Bram Stoker, que son los premios que son anuales y nominan a las mejores novelas, los mejores cuentos, bueno, en fin, un montón de nominaciones y variables que tiene el premio, y uno puede utilizar eso como guía para saber lo que está pasando en el momento. Hoy por hoy está Graham Jones, creo que es el más importante escritor actual, y es un tipo que anda por el folk horror, es decir, es una persona que ha escrito varias de sus novelas, están relacionadas con los autóctonos nativos americanos, los norteamericanos, los indios, la relación que tienen con la sociedad de inserción. Está primando esto en los últimos 2 o 3 años. Uno de sus libros más recomendables es El último indio bueno, el único. ¿El único indio bueno? Sí, se consigue. Además, en los últimos años han existido películas, por ejemplo, Midsommar, de Ari Aster, que también trata sobre el horror tribal, una comunidad sueca. Es visitada por unos chicos norteamericanos, que una de las chicas que participa de este grupo viene atravesando un momento personal muy feo y se suma a su novio y a sus amigos en esta expedición que estudian antropología ellos, y van a estudiar esa comunidad rara sueca. La película transcurre siempre de día porque no hay noche en ese momento, es verano en Suecia, y se meten como una comunidad con costumbres raras, con mitos extraños. Está muy interesante la película para ver porque obviamente todo termina muy mal. El único indio bueno viene por esa línea. Hay un aspecto sobrenatural definido. O sea, no es solo conductas humanas que generan un problema. Pues eso me parece a mí que es lo que está pasando a nivel más importante. Y creo que tiene que ver mucho con los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Y luego tenemos algunas otras cuestiones que tienen que ver con los revival, como decía. Hay muchos escritores que están haciendo bastante buenas novelas, a mi juicio, pero que traen temas que ya han sido agotados previamente y traen modos antiguos. Ser un escritor que escriba con los modismos de hace 100 años no es algo habitual hoy. De hecho, cuando Lovecraft empezó a escribir, bueno, casi no tiene publicaciones en vida Lovecraft, pero lo que tenía Howard Phillips Lovecraft en 1950, cuando empieza a conocerse su obra, era que parecía un autor de 1850, por cómo escribía, por las palabras que utilizaba, no por la temática, porque la temática es otra cosa, pero sí por la estructura de su escritura. Y hay algunas de estas cosas que están sucediendo hoy, y también acompañado por el soporte audiovisual, ¿no? En Netflix están las reversiones de Otra Vuelta de Tuerca, La Maldición de Hill House, que son todas obras literarias importantísimas, la segunda de Shirley Jackson, la primera de Henry James, Otra Vuelta de Tuerca, que están como reversionadas, redigeridas hacia un nuevo público, con cosas nuevas, ¿no? Como celulares y todas esas cosas que no existían. Creo que eso es lo que está pasando hoy. No, yo iba a decir justamente que lo que está contando Facundo también muestra como 2 líneas de terror, porque yo lo sentí un poco en esta novela. La novela arranca con un abogado o un ayudante de abogado en realidad, que va a visitar a Drácula a su espacio vital, que es un castillo en Transilvania. Pero después, en una segunda etapa de la novela, pasa al revés. Drácula, o sea, ese elemento extraño que estaba como por fuera de la sociedad de origen del protagonista, visita Londres, ¿no? O se instala en Londres. Y para mí son 2 efectos distintos de terror, por lo que vos contabas recién. Una cosa es ir como antropólogo a visitar lo exótico a un espacio afuera de mi vida cotidiana, y otra cosa es que ese elemento extraño se introduzca en mi vida ordinaria, ¿no? Y la empiece a alterar. Me parece que funciona, en la misma novela se ve ese quiebre. Esa primera experiencia de Harker, uno la percibe también como, en cierta forma, bueno, como un terror más ajeno, porque no me puede pasar a mí tratando de pensarlo como un lector del momento. Y en cambio, esa segunda etapa, en donde además no se entiende bien, o bueno, nosotros lectores sí lo entendemos, pero los protagonistas no entienden bien qué les está pasando físicamente o por qué se alteran así sus vidas, me parece que eso es mucho más inquietante. A mí me da la sensación, bueno, eso es tal cual lo que estás diciendo, yo lo interpreto igual. La novela está dividida en 2 partes con un interludio perfecto. El interludio
del que estoy mencionando es el viaje del Demeter, ¿no? Del barco en donde nosotros nos damos cuenta por la bitácora. Pero después tenemos la primera parte que sucede toda en Transilvania y luego la que sucede en Londres. Es decir, el libro transita entre un binomio de Occidente y Oriente. El Oriente, dentro de lo que es geográficamente el espacio donde sucede la novela, el Oriente que es inculto, lleno de supersticiones, gente bruta, salvaje, animales salvajes, oscuridad, no hay lujos, versus Occidente, lo nuevo, lo novedoso. Vieron que en una parte uno de los personajes muestra un aparato que grababa. Bueno, la llegada de un norteamericano a la rutina londinense, uno de los candidatos de Lucy, es un personaje que representa al norteamericano. Fíjense que es chabacano, también medio tosco. Bram Stoker está muy interesado en plasmar la diferencia entre una y otra cultura. Y lo hace de esta forma. Entre ambas partes está la que para mí es la mejor escena de la novela, que es el viaje del Demeter, que es cuando Drácula viaja metido entre la tierra que lleva, escondido, sin que nadie sepa, viaja hasta Londres en un barco. Lo que nosotros, bueno, hay que mencionar que la novela está escrita de manera epistolar, por lo tanto, nunca tenemos la voz de lo que piensa el conde. Siempre tenemos escritos de cartas de todos, de Harker con Lucy, con Hermina, todos escriben, el médico escribe sobre Renfield, pero Drácula no escribe, no sabemos qué es lo que piensa. Entonces, de esta forma, el autor me parece que tuvo que, bueno, el hecho de que esta novela sea epistolar es, me parece a mí, el motivo por el cual existe el personaje Renfield. El personaje Renfield es el personaje más misterioso de la novela, no se entiende bien por qué está ahí, ¿vieron? Es un personaje que está encerrado en un manicomio y que sabemos bien cómo, pero cada vez que el conde o mata a alguien o está acercándose, este otro se posesiona, come bichos y se va comiendo cada vez bichos más grandes y se vuelve más salvaje y como que va cambiando su estado, que es registrado por los médicos de ese psiquiátrico. Bueno, a mí me da la sensación de esto es un misterio, no está aclarado. En todos los libros que he leído yo, por lo menos con respecto a Drácula, no hay nada que diga esto es por esto, este personaje es por esto. Sigue siendo un personaje, un enigma que hasta una película tiene, pero a mí me da la sensación de que es el recurso que utilizó Stoker para mostrar las intenciones del conde. Porque la pregunta es, ¿para qué va el conde a Londres? ¿Qué quiere hacer en Londres? Está bien, quiere comprar esos terrenos, quiere irse para ahí, pero ¿cuál es el objetivo verdadero? Como eso no está explicado y no lo saben los personajes y el conde no te lo dice, está Renfield. Entonces yo lo que supongo es que Stoker lo que está haciendo allí con Renfield es mostrarte qué es lo que quiere hacer el conde con el resto de la humanidad. Eso es algo muy contrario a lo que quiere ser el monstruo de Frankenstein. Ayer hablaba con un amigo y me decía, está haciendo un curso con Luciano Lamberti, que es un escritor de terror argentino. Me decía que Luciano Lamberti había comentado que su propia cosmogonía de escritor utilizaba esta premisa. Lo monstruoso quiere ser lo normal o natural o lo real. Como que siempre el monstruo tiene que aparentar la normalidad o querer serla. Bueno, eso es lo que dice él. Yo no coincido con esa premisa porque hay otros motivos de horror. Pero es verdad que hay una línea así, ¿no? Porque los zombies también, o sea, siempre está esta idea de que se va a naturalizar lo monstruoso y en realidad va a quedar muy poca gente afuera de eso que va a ser algo normal, porque acá también está esta idea de que todos sean vampiros o que se propague el vampirismo, y los zombies también funcionan así, que todo se vuelva zombie. Claro. Sí, bueno, pero también ahí está el paralelismo de que, viste que una de las críticas de la novela era esta figura del ostracismo, que en este caso, y lo que contaba Facundo del personaje de Quincy, es un elemento extraño o de afuera, pero que tiene una connotación positiva. Al final termina siendo uno de los del equipo que captura o que quiere capturar a Drácula. Pero Drácula como monstruo es otro personaje también sacado del contexto de todos nuestros personajes principales o de la mayoría, pero también es cierto que no solamente la frontera es diferente, sino también la forma es diferente, o sea, la cuestión monstruosa. O sea, porque claro, ustedes decían que por ahí se quiere que todos se conviertan en vampiros, pero ahí me surge la duda de cuál es la selección, porque en la novela por lo menos solo se convierten mujeres vampiresas, que también es otra de las críticas de la novela, cómo es el rol y el desenvolvimiento de personajes femeninos con los masculinos.
no creo que el conde quiera convertir a todos en vampiros, porque selecciona muy bien sus víctimas, sino que lo que creo que quiere hacer es lo que le está haciendo a Renfield. Que no, Renfield no es un vampiro, de hecho, el tipo es un loco que está Sí, pero bajo a el las dos yugo. mujeres sí las convierte, o sea, a Sí, Mina y las a dos Lucy mujeres sí. sí. O Sí, sea, a ella sí, y a ya ella sí. tenía tres, ya tenía como cierto Un harem, un ejército, ¿no? claro. De Y, él, vampiresas. y también las tenía en el castillo. Fíjate Claro, que tenía en una escena que lo atan a Harker, y bueno, que es una escena para la época subida de tono. Está emparentado con Carmille de Sheridan Le Fanu, escrito algunos años antes, 7, 8 años antes. Carmille es una novela corta de una vampiresa, de una mujer vampiro, que además es lesbiana. Entonces, eso es bastante disruptivo para ese año. Y para colmo, para Sheridan Le Fanu, un irlandés que escribía horror story. Pero Carmille fue una de las influencias, además de Polidori, del vampiro de Polidori, ¿no? Escrito junto con Frankenstein, allá en Villa Diodati, en 1817. Polidori, un médico que fue también a la reunión esta tan famosa de Villa Diodati, con Peter Shelley, Mary Shelley, Lord Byron, bueno, Polidori, fueron a una villa que se llama Villa Diodati, en Suiza, a pasar el verano. Se encontraron que estaba nevando ese verano en Suiza y tuvieron que quedarse encerrados en esa cabaña, y se les ocurrió escribir. Dijeron, bueno, escribamos una historia de terror cada uno para asustarnos entre nosotros. Y de ahí sale el Frankenstein de Mary Shelley y el vampiro de Polidori. Los otros dos, que eran escritores, no escribieron nada para eso. Polidori escribe el vampiro, que es hasta la historia de vampiro más importante escrita, porque es el primero que muestra un vampiro aristocrático. El vampiro como lo conocemos hoy, un tipo de modales, atractivo, viajado, y es muy atrayente en términos de seductor. Seduce a hombres y mujeres y todos quieren estar alrededor de él y conocerlo, y es un misterio y es seguido por las mujeres, y además tiene un aura así de sensualidad. Bueno, todo eso son invenciones de Polidori. Por lo cual yo creo que a la figura de vampiro actual ha hecho más Polidori que Stoker, porque Stoker solamente lo que hizo fue tiempista, porque aparece casi 100 años después, en un lugar que en un momento que ya no se exprimía de esa manera el vampiro. De hecho, por eso explicamos también el vampiro de Carmille de Sheridan Le Fanu. ¿Por qué es tan raro el vampiro de Sheridan Le Fanu? Una mujer lesbiana vampiro. ¿Por qué es raro? Y porque está agotado el vampiro. Entonces Sheridan Le Fanu en ese momento quiso hacer otra cosa sobre el vampiro, porque estaba pasado de moda el tema. Pero Polidori es el que trae esto, porque en realidad el vampiro es uno de los monstruos más famosos, creo, de todos los que existen en la imaginación del hombre, porque además existen en distintas culturas. Tenemos vampiros en China, en la India, en todos lados hay vampiros. Y el vampiro, la génesis del vampiro, la pueden leer bien en un libro que compila un montón de historias de vampiros, que se llama Vampiros. la novela está como contada a partir de los puntos de vista de todos sus protagonistas, que ya lo había un poco comentado Facundo. Es una recopilación de cartas, de diarios y de otras cuestiones, de documentos legales, de reportes de prensa. Y por ahí no sé si para entonces también esto representaba una novedad en cuanto a la forma literaria, ¿no? Porque acá tenemos una visión de cada desarrollo de cada personaje de una manera muy profunda, en un sentido intimista, porque cuenta, por ejemplo, en el diario de Lucy y de Mina, cuenta su experiencia personal, información que no siempre está revelada a todos los demás personajes, pero que se va como construyendo alrededor. Siempre, por supuesto, obviando la voz de Drácula. Sí, también estaba bueno, ya que estábamos hablando del vampiro, que es como un terror sensual. Y si eso lo asociamos con el contexto también victoriano, puede ser que sea una forma que, si bien pasada de moda, permite introducir en la cultura todo esto que estaba prohibido o reprimido, ¿no? O sea, también por ahí se vuelve novedoso o se vuelve tan popular como lectura. Porque bueno, la literatura siempre transgrede, ¿no? No sé si siempre, pero bueno, es una buena puerta de entrada a todo eso que no se puede decir abiertamente. Justo hace poco estaba dando una clase sobre el Quijote y salía todo esto en relación a la Inquisición y todo, cómo introducir elementos que cuestionan lo social en un momento de tanta cerrazón o de tanta limitación en la expresión. Y cómo la novela, como formato, introdujo en aquel momento, en el 1600,
forma de leer de manera privada, ¿no? Porque, bueno, es otro contexto, pero me permite pensarlo en esta otra situación. Es una lectura larga y que en general se hace en el ámbito de lo personal, de lo particular. Y justamente se introducen muchos elementos de la sensualidad, de la sexualidad. Hay muchas escenas muy llamativas. Sí. Pensaba, bueno, como lector del siglo XIX en una Londres o en una Inglaterra victoriana, también ahí hay mucho, me parece que debía de ser también bueno, una temática interesante, ¿no? Para esos lectores. Hay cuestiones, sí, la sensualidad más explícita es aquella en la que las vampiresas son como voluptuosas y siempre se remite a que la belleza es tal que hasta casi les da como pena matarlas, ¿no? Sabiendo que son como vivos, no vivos. Pero luego tienes toda esta cuestión entre los personajes principales que son como personas todas nobles, todas decentes, todas ciudadanos honestos, que también hay una, que yo no sé si lo alcancé a entender, por ejemplo, en un punto las dos mujeres que son Mina y Lucy en algún punto después de ser mordidas por Drácula y que empiezan como el cuerpo a desgastarse, a agotarse, a reducirse por la falta de sangre, todos remiten al amor que les tienen a ellas, ¿no? Todos los personajes hombres. Jonathan, en un punto en donde ya entra Mina en juego, Quincy, bueno, el médico, y les hacen transfusiones de sangre como directas. Pero luego hay como un comentario, una cuestión en la que no solamente el amor que sienten por ella es simbólico, platónico o mental, sino que también hace parte de un acto físico, de una transfusión de sangre, que cruza la línea del Conde Drácula, ¿no? Que la cuestión de la sangre acá es un tema subyacente, pero hiper importante. Sí, además hay una escena en la que el conde se corta a sí mismo Sí. y le da de tomar su sangre, creo que era a Mina, Sí, ¿no? sí, que se supone que esa es la forma en que las convierte en vampiresas. Claro, Que si es claro, sí, sí. mordido, viste, muy lejos de la cuestión ahora de la información de que si te muerde un vampiro te conviertes. No, acá la Acá es cuestión era un acto viceversa, ¿no? voluntario. Cuando, claro, cuando el sujeto víctima toma la sangre del conde Drácula es cuando empieza como el proceso de transformación. Si Claro, no, claro, bueno, el destino es la muerte, ¿no? claro. Se hace también con Lucy cuando están allá en el cementerio. Claro, bueno, esa escena está cargada de erotismo. Fíjense ustedes que ese hecho que ella tenga que acercar su boca al pecho del tipo y que esté sangrando, es todo como muy, que digamos, hay toda una historia sexual dentro de lo que es Sí. el acto del vampiro. También en la idea de Stoker, cuando escribe Drácula, él tenía una relación medio patológica con un actor, Irving. Irving, que básicamente muchos dicen que el conde Drácula es de alguna manera este actor en su subconsciente y que todo lo que está pasando es lo que a él le sucedía con este personaje que era su amigo y aparentemente Stoker estaba enamorado de este actor, Sí. que era muy atractivo, seductor, qué sé yo, y él estaba cautivado por este actor y lo seguía para todos lados, lo representaba. Entonces él, en su frustración, utiliza todos esos elementos que le sucedían para llevarlo a la piel del conde. Claro. Pero lo que les quería decir, esto que quiero terminar esta idea, es la de que el vampiro no siempre fue aristocrático, sino que más bien era una cosa más animalesca. El vampiro es una especie de monstruo horrible en los mitos de los distintos países. El vampiro forma parte de una continuidad con el hombre lobo en Transilvania, lo que es en Rumania, básicamente. El vampiro rumano clásico es primero un no muerto, es decir, muere, hay un muerto. Ese muerto muere en condiciones no naturales, como puede ser mediante un acto demoníaco o mordido por algún hombre lobo o una bestia o algo así. Luego, ese muerto se despierta. Ese que se despierta es un hombre lobo. Cuando come carne humana, ese hombre lobo, se transforma en un vampiro. Es un mismo monstruo que, esto estoy hablando en la mitología rumana, es el mismo monstruo, el hombre lobo y el vampiro. Nada más que el vampiro es un paso más, necesita sangre, no carne, ya. Pero es un monstruo, es monstruoso, no es un Sí. hombre. Y esa es la transformación que hace Polidori. Lo lleva de esa bestia, lo lleva a un hombre. Eso me pareció fantástico. De hecho, por eso es muy importante el vampiro de Polidori. Y además, el personaje de Drácula está, de alguna manera, metido geográficamente en ese lugar por Blas Tepes, el empalador, que era un personaje histórico importante para los rumanos, que era despiadado con sus enemigos y que se lo veía como una figura extremadamente sádica
aunque para ellos ha sido un héroe nacional porque defendió a la región de ataques externos, pero para el resto del mundo, como para Stoker y para la historia inglesa, Lanteves es un monstruo que empalaba a los enemigos y comía debajo de las escenas estas donde estaban empalados, ¿no? Sí, hay una escena, de hecho, bueno, hay una parte del libro en la que cuenta un poco la historia de Drácula, ¿no? Y a dónde se remonta todo lo que ha estado vivo, ¿no? Que también se pinta como un gran líder en su pueblo, que ha defendido las Claro. fronteras y que ha él solo combatido ejércitos exitosamente. Pero yo volviendo un poco al tema que habías tocado antes de la relación que tenía Bram Stoker con Henry Irving, el actor. Bueno, Bram Stoker también era muy allegado al teatro, ¿no? Era también crítico de teatro y demás. Y creo que esto se revela mucho en la novela, en la descripción escenográfica de los espacios. Es muy importante, además de que la novela es muy extensa, se tarda también como su tiempo y su paciencia en hacer como las pinceladas muy específicas del castillo del conde Drácula, de cada una de las casas, del escenario cuando va viajando, ¿no? Cómo va mostrando cada cosa por la que va pasando el diario de Hatter hasta llegar al castillo de vuelta, el cementerio. Es decir, el montaje escénico que tiene la novela, además de la línea de la trama y de la historia, es particularmente interesante, muy bien delineado y voluminoso, ¿no? Dentro de la novela. No sé si les parece que Sí, es una característica sobre todo primordial, me parece, sí, para poder sí, entender. sí. Incluso cuando está en el lago, cuando está viajando hacia el final de la novela que está volviendo, hay como una transportación lectora a los lugares a raíz de él, todo el tiempo que se lleva en la descripción. Stoker era un amante del teatro, por eso lo amaba este otro actor también, ¿no? Pero además otra cosa, en líneas generales, ese tipo de novelas, las novelas de ese tiempo, las victorianas, llamémosle si quieren, no es muy específico, pero todos van a entender lo que quiero decir cuando digo victoriana, es algo raro, pero no está limitado a un tiempo, sino también es un modo. Hay novelas victorianas de hoy. Hay una característica que nosotros tenemos que entender, me parece, qué pasaba en ese momento. ¿Qué pasaba en 1890, en 1830 y pico, en 1870 y pico? La gente no tenía acceso a fotografías, a ver qué era lo que pasaba. Imagínense a alguien que vivía en Londres y le contaban la estepa rusa o le contaban cómo era la vida en Transilvania, cómo era una selva en África, cómo estaba el desierto. Era toda una cosa imaginaria, la podían ver o pintada o imaginárselo. Entonces, hoy todo el mundo dice Transilvania, el castillo de Transilvania, y todos nos imaginamos un castillo. Y rápidamente, tenemos honestamente el castillo ese arriba de una especie de montaña y todos árboles verdes abajo, como un bosque que no se puede penetrar. Y esa imagen que nosotros la construimos muy normalmente, la gente de esa época no podía construir, necesitaba la descripción. Por eso los lectores jóvenes de hoy se agotan con las descripciones, no les gustan, no les gusta que un libro tenga, que le diga el paisaje era escarpado y miraba hacia abajo y había un acantilado que terminaba en un arroyo que pasaba, y no sé, esos rococó que parece, ¿no? Jack London, Julio Verne, esos descriptores. Claro, pero esa es la mentira de la novela, digamos, para mucha gente viajaba a través de eso. De ahí la importancia de que toda la literatura decimonónica tenga el ambiente como un personaje más. Y me remito a Henry Mm, Miller, que en toda esta cuestión de la literatura transatlántica, sobre todo es fundamental la descripción que el personaje que viene de América hace de Nueva York, tanto como el que está de Londres, cuenta durante el barco que lo lleva al continente, ¿no? O sea, sí que hay una gran importancia. Claro, es contextual lo que dices, pero luego también la novela me parece que, bueno, a diferencia de otras novelas que son publicadas por partes, esta novela es extensa, extensísima para el avance de la historia, ¿no? El avance, van muy lentos, pero se detalla, se queda mucho en el giro psicológico y mental de cada uno de los personajes. Y por ahí me hace pensar en la cuestión esta que dicen de la fórmula del horror. Siempre hay personajes en peligro, con una amenaza, un enemigo común al que están tratando de capturar o al llegar o huir y nos mantiene en suspenso hasta el final. Y el final me parece que es la típica resolución de una ujú, novela de terror, el enemigo muerto o o el misterio develado. Y en la mitad claro. un inocente también caído en batalla, ¿no? Que en este caso es el texano. No sé si sienten que cierta literatura de terror tiene como cierta fórmula como la policial. No, a mí me parece que sí, está esa intención de demorar con suspenso. Para mí lo que le pasa al lector actual es que ya sabe un montón sobre vampiros, entonces
todo eso que es un misterio para el lector decimonónico, pienso yo, o para el lector de ese momento, para uno es un misterio ya revelado. Entonces ya sabemos de entrada quién es Drácula, ya sabemos qué está pasando o qué le está pasando a Lucy cuando se está muriendo. Toda esa prolongación de la acción a nosotros por ahí nos cansa porque nos parece obvia. No hay un misterio realmente. Pues justamente un recurso del terror es siempre suspender esa agonía, ¿no? Como estirarla, de modo que vos estés loco ahí, igual que los protagonistas, pensando qué está pasando, ¿no? Y esa demora genera esa inquietud que tanto nos atrae a los lectores que nos gusta, que somos medio morbosos, ¿no? Ahora, Sí. lo que pasa acá es que me parece que como al ser tan obvio para nosotros, cuando llega toda la explicación de Van Helsing, ya está, viste, ya llegamos como, es más, yo diría que todo el apartado en el que muere Lucy, no sé, me pareció eterno, ¿no? A mí como lectora actual. Y después en relación a esto que decíamos de las descripciones, sí me parece en cambio atractivas todavía hoy, porque más allá de que es verdad que está el detalle y toda esta importancia de la narración realista, ¿no? Que se cruza con lo fantástico, también genera una atmósfera, ¿no? Que eso es tan importante también en el terror, que sí me parece se transmite bien de que Harker se siente completamente aterrado en ese lugar que no conoce, en una cultura que no entiende del todo, porque además eso se plantea desde el primer momento, ¿no? Se pone la cruz que la señora le da, pero él ni siquiera es una religión que para él sea su religión genuina, ¿no? Entonces es como que está todo el tiempo afuera del lugar, a todo le parece extraño, entonces me parece que la descripción del castillo y de lo lúgubre, de todo, ahí sí me pareció que todavía nos funcionaba a nosotros como lectores modernos en generar esa, bueno, es de nuevo esa inquietud ante lo extraño. Claramente, a mí me parece que nosotros que hemos leído muchas cosas por ahí, incluso de horror, no podemos esperar asustarnos realmente con Drácula, que aunque es lo que uno busca cuando lee el género, ¿no? Pero me parece que no lo logra en ese sentido y que hoy se ha transformado Drácula en un libro no solo de disfrute, sino también en un libro de estudio, porque hay muchas cosas que plasma, cosas que antes no sucedía, en términos del horror estoy hablando, ¿no? Porque tú dijiste algo muy bien ahí, me parece, que es el tema, es un libro de atmósferas, las escenas que dijo Yami, me parece que viene por ahí la mano. Porque yo recuerdo, cuando leí por primera vez el libro tenía unos 19 años, y ahora lo leí de nuevo, hace relativamente poco, y me volvió a llevar a los mismos lugares en términos de esa pesadumbre, ¿no? Esa cosa... A mí me parece que para leer el horror, esto ya es un paréntesis que les estoy diciendo, hay que ponerse en sintonía. Uno tiene que ponerse en sintonía también. Si yo ahora, con este sol, salgo a leer, no sé, Frankenstein, y están mis chicos jugando del perro y pongo música cumbia, probablemente no voy a estar metido en el horror. Sí. Pero si me quedo solo a la noche en mi sillón a las 2 de la mañana y estoy todo callado, me pongo a leer eso, es diferente. El horror necesita, a diferencia de otros tipos de género, necesita la anuencia del que lee. El que lee tiene que querer asustarse, si no, no lo va a lograr, porque claramente es imposible. Y todos los géneros, es una cuestión de género también, ¿eh? Todos los géneros transitan una cierta fórmula, que el libro interesante es el que un poco toca esa fórmula y la transgrede un poco, pero todos los géneros lo tienen. Los western lo tienen, la ciencia ficción lo tiene, porque siempre son choques de civilizaciones que son distintas. Es muy raro que suceda una novela de ciencia ficción que transcurra sin choque de culturas o de tiempos o de planetas, digamos, uno que viene de un lugar, otro que viene de otro, o es el mismo que viaja a través del tiempo, que va al mismo lugar, como el planeta de los simios, o como Crónicas Marcianas, o digamos, o hay algo, ni hablar los dramas romances, o sea, podemos hablar, siempre hay un desamor y un reencuentro, y el reencuentro puede fructificar en ese reencuentro o de vuelta a desamor. A mí me parece que en el caso puntual de Drácula es necesario ese tipo de postura. Y además hay otra cosa, que es el lector siempre sabe, no tiene un misterio el lector acá. El lector no lo tiene. En el único momento, miren ustedes esto pasa, Stoker había escrito toda la novela, estaba en el norte de Inglaterra, estoy hablando del año 1895, esto lo saqué de acá, es un libro que se llama Historia de Drácula, de este inglés que es un académico que escribe sobre el libro, sobre el proceso de escritura del Drácula.
Él estaba en el norte de Inglaterra, ya la novela terminada, y sucede, lee en el periódico un accidente que había pasado. Había llegado al puerto de York un barco que se había estrellado con todos los tripulantes muertos adentro del barco. Y él de ahí saca esa idea, la agrega en el medio del libro, que es el viaje de Drácula, desde Rumania hasta Londres. Y fíjense ustedes que, para mí esa es la parte más terrorífica, está contada a través de reportes periodísticos y bitácora del capitán, que por eso funciona esta parte. Esto para mí es fantástico. Nina, Lucy, todos los personajes, Harker, todos saben que hay un tipo que es un conde y que es medio polémico, por lo menos, ¿no? Que hay algo raro con este tipo, es raro, tiene visiones raras, no aparece en el espejo, o tiene una casa, un castillo que es por lo menos raro. Siempre pasa que todos los personajes que escriben sus cartas dudan de ese personaje. Pero el capitán del Demeter no tiene ni idea de lo que está pasando. Se le aparecen muertos la gente, se le desaparecen. Esa idea es más terrorífica que la primera. Sí, por supuesto. Entonces, esto lo llevo al Drácula norteamericano, que es Salem Slot, de Stephen King, que no sé si lo pudieron leer, pero si no lo leyeron, se los recomiendo para que lo lean, va a ser un libro mucho más aterrador que Drácula, y que además tiene esta premisa. La primera mitad del libro, de Salem Slot, que nosotros logramos el año pasado, la primera mitad del libro, los personajes no saben lo que pasa, no saben que es un vampiro, no sabe nadie, vos sabés que es un vampiro, que estás leyéndolo, pero los personajes no lo saben. Entonces se comportan de una manera que a vos te termina asustando. Y hay un montón de ejemplos, hay 4 o 5 escenas. La escena que bajan al sótano y que ven unas ropas de un niño. Parece todo fantasmagórico y no es un fantasma, está como disfrazada la historia de vampiros con una historia de fantasmas, que es más efectiva para lograr miedo. Porque nosotros es muy natural ya el vampiro. King estuvo muy bicho ahí. De hecho, es uno de los libros más terroríficos de King, aunque no es uno de sus mejores libros, pero es un libro terrorífico. Y me parece que va por ahí el tema. Por supuesto que a todos nos asustan distintas cosas, ¿no? También, eso sucede, claramente. Sí, de todas maneras, yo para un poco para ir cerrando, o sea, debo decir que la novela funciona muchísimo, más allá de que uno sabe quién es Drácula, por ahí uno no sabe cuál es el final de la novela original de Drácula, porque hay tantas versiones que yo sinceramente lo leí sin saber si al final Drácula sobrevivía o no sobrevivía, porque fuera la inmortalidad en el personaje, ¿no? Que se mantiene en otros escenarios. Claro, claro. Pero lo Sí. que quería decir era ese cruce de cómo se va dosificando la información, porque primero nos enteramos que es un vampiro cuando el doctor Van Helsing empieza a intervenir y empieza a dosificar la información para los personajes porque es jurar con la superstición. O sea, se entiende que cualquier personaje, si vienes y le dices, mira, es un monstruo que chupa sangre y se complica todo, claro, este tipo está loco, sí, pero está desquiciado, digamos. No hay racionalidad en el planteo que quiere hacer Van Helsing, que es el cruce que también decía Florencia, de la literatura realista con la literatura fantástica y el elemento policial, que es un grupo de amigos haciendo de detectives, porque también juega ahí mucho eso, ¿no? ¿Qué información van recabando? ¿Qué si le ponen un pedazo de hostia a la tumba no puede entrar a una puerta? ¿Qué si hace un círculo y no sé qué no puede cruzar? ¿Qué Drácula no puede entrar sin ser el primero invitado? Entonces se va armando el misterio para que un poco el lector participe sin necesitar la información, porque toda la información que uno vende allá con Drácula puede o no ser útil para leer la novela original, que me pareció una cuestión que la mantiene auténtica, que la mantiene todavía vigente, ¿no? Un poco para ir cerrando, no es un desperdicio leer el original por mucha información que uno tenga sobre lo que uno crea que es Drácula, ¿no? Sí, por supuesto, coincido. Aparte, es una manera interesante de ingresar al género, si uno nunca ha leído nada, porque es un buen libro, es un libro entretenido. Lo más importante de un libro es que sea entretenido, ¿no? Me parece a mí. Y eso lo logra Drácula, es un libro que invita a la relectura, al estudio, a mí me ha llevado a muchos lugares. También a mí me gusta el género, ponele, pero a vos, por ejemplo, que no te gusta tanto el género, seguramente no fue un libro que dijiste, ay, lo dejo. Un libro interesante para leer. Sí. Agarra. Y a propósito, quería preguntarle a Flor para un poco también ir terminando, que ella leyó una versión con anotaciones críticas sobre contexto, sobre historia, sobre autor. ¿Cómo fue esa experiencia? Yo evito ese tipo de cosas, Flor, pero ¿te interesó? Sí, a mí me encantó, lo que pasa es que tardé un montón en leer el libro porque justamente cada nota eran notazas con información sobre el contexto. Por ejemplo, sobre las transfusiones de sangre hay una información muy interesante que dice que
Bueno, unas décadas después ya se empezó a hacer las transfusiones que no eran así persona a persona, sino que se identificó la manera de conservar la sangre sin que se coagulara y entonces se pudieron hacer de manera impersonal, pero que para la perspectiva victoriana tenía una connotación sexual, era raro, y que así se zafó de que se prohibieran las transfusiones, porque en un momento estaba esta idea de que era un intercambio de fluidos y que entonces ahí había algo del otro en uno y bueno, algo similar a la sexualidad. También a mí me quedó como para cerrar, como al final es un final en el que se restablece el orden. Y yo lo asociaba eso con lo que decías vos, Facundo, sobre el temor y el terror como algo social, como algo en donde también hay que tener cuidado de lo otro, porque puede ser peligroso. Y si lo pensaba también en relación a lo victoriano, porque bueno, todo ese elemento sexual o sensual está metido desde este personaje extranjero, es como algo a lo que hay que temer, ¿no? Esa transgresión, esto de que la mujer sea quien seduce y quien te pueda llevar a, ¿no? Porque en definitiva pareciera que estas mujeres van a después salir al mundo a seducir hombres, no sé, o por ahí eso fue una lectura demasiado personal, pero me parecía también si ahí no se le escapó el victorianismo a Stoker en tratar de señalar como una alarma esto de transgredir la norma social del recato. Claro, sí, sí, seguro, ¿eh? Yo coincido. De hecho, Lucy, que es como la más desatada, llamémosle, es como que muere, esa ya está. Claro. Digamos, me parece que es como una cosa leccionadora que utiliza. Yo lo que les quiero dejar a todas, bueno, a ustedes y a las personas que nos puedan haber escuchado hasta esta última parte, mi contacto, Facundo Patronelli, es mi nombre, puedo buscar en Instagram, o facundopatronelli@gmail.com. Cualquier consulta que tengan, voy a tener probablemente en breve en YouTube, en YouTube digo bien, críticas a distintos libros de terror siempre, comentarios y demás, y si no, en el tercer lugar. Maravilloso, te me adelantaste porque justo íbamos para allá. Así que bueno, nada, Facundo, miles de gracias por este clásico. Con estos libros uno siente temor, cómo entrarle después de tanto dicho, pero el placer de la lectura sigue siendo común y sigue siendo maravilloso y por eso sigue vigente. Así que mil gracias por el espacio, por la charla muy, muy entretenida y esperamos tenerte en algún otro capítulo. Ojalá que nos volvamos a ver, les agradezco a ustedes, y bueno, siempre es un gusto hablar de libros. Así es. Bueno, y a ustedes no olviden Contratapas Podcast, Instagram, YouTube, Chatbox y iVoox. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, Flor.